haber invitado al observatorio, por habernos invitado a Ángeles Alcázar y a mí, que somos socias directoras del Observatorio Generación y Talento, pues para compartir pues los principales hallazgos que hemos obtenido derivados de un trabajo que pone el foco en salud y bienestar intergeneracional. O sea, que imaginaros qué apasionante poder comprender cómo están, cómo se sienten las generaciones que actualmente conviven en nuestro mismo ámbito de trabajo. Antes de empezar ya con los datos, quería compartir un poco esa trazabilidad de dónde viene, ¿no?, el trabajo para que le demos el rigor que tiene, ¿no? Como os decía antes, el observatorio tiene ese objetivo, ¿no?, el objetivo de ayudar a las organizaciones a identificar cómo aterrizar la realidad generacional en todos los fundamentales ámbitos de gestión de personas y también de negocios. No se ve muy bien ahí, pero ahí tenemos unas barritas donde identificamos, por así decirlo, esas áreas fundamentales en las empresas en las que tenemos que desarrollar el talento, el liderazgo, la salud, etcétera, etcétera. Bien, pues el objetivo nuestro, junto con nuestro comité promotor, que son estas entidades que veis aquí, es decidir de manera colegiada en qué vamos a trabajar para poder dar respuesta, como, por ejemplo, desarrollar el talento, ¿no?, de nuestras generaciones, etcétera, etcétera. Hemos trabajado justo estas barritas más grises, nos quedan pendientes las que nos quedan, pero durante estos 7 años que llevamos trabajando desde que nació el observatorio, ya estos trabajos se han culminado en 4 estudios con rigor científico. Como veis aquí, tenemos empresas, pero tenemos socios académicos. Cuando empezamos a trabajar, vimos que no había todavía ningún referente en esta materia como para poder construir esta gestión desde esos datos. Y entonces decidimos que lo íbamos a hacer nosotros con el rigor suficiente para que fueran pilares solventes desde donde las empresas pudierais empezar a trabajar. De estos 4 estudios, os vengo a presentar 2 de ellos que ponen el foco en la salud y bienestar de nuestras generaciones, sobre todo el primero, ¿no?, en el que hemos trabajado una visión mucho más holística. Pero es que vino la pandemia y tuvimos que hacer un capítulo aparte. Y en este capítulo aparte lo que hicimos fue analizar el impacto de la crisis sanitaria en la salud mental. Evidentemente, Olga ya nos ha introducido muchas de las cuestiones. No me va a dar tiempo simplemente para haceros unas pinceladas finales de este último trabajo, pero sí veniros a contar un poco cómo se formula este trabajo y este estudio de salud y bienestar intergeneracional. Las empresas estáis muy preocupadas, estáis haciendo cosas con respecto a la salud y nosotros queríamos venir a complementar lo que ya estáis haciendo para dar más valor. En esta línea de pensamiento de cómo poder hacer esto, pues surgió la posibilidad de hacer un trabajo desde el modelo salutogénico. A mí cuando me hablaron de este modelo, y también dije, ¿qué? ¿Salutogénico? Bueno, es un modelo científico y es un modelo científico que nos viene a decir que la salud es una habilidad que tenemos las personas y que, por lo tanto, la podemos desarrollar. Claro, a partir de este escenario dijimos, es que tenemos que trabajar desde esta visión. Si las personas podemos generar salud positiva, podemos venir aquí a ayudar a las organizaciones a que ayuden a sus personas, en este caso a sus generaciones, a desarrollar de manera positiva. ¿Qué es lo que viene a decir el modelo salutogénico? Pues lo que viene a decir es que según la capacidad que tengamos las personas de enfrentarnos a los diferentes desafíos, retos, adversidades de la vida, según la capacidad que tengamos, pues de alguna manera saldremos más solventemente o menos solventemente en términos de salud y de bienestar. Y es verdad, lo estamos viendo, siempre hemos hablado de que no hay enfermedades, hay enfermos. Mi exposición siempre va a ser una descripción muy descriptiva de blancos y negros, hay muchos matices efectivamente, ¿no? Pero de alguna manera el modelo salutogénico lo que nos ha ayudado es a identificar qué recursos tenemos las personas, qué recursos tenemos las generaciones, recursos internos, recursos externos, para analizar qué capacidad con esos recursos tenemos de hacer ese afrontamiento en positivo de la vida. Y luego, pues también lo que hicimos fue identificar la autopercepción que tienen las generaciones sobre su propia salud y también qué iniciativas, qué activos, qué medidas, qué programas podíamos poner en marcha para este objetivo. No hemos caminado solos en este trabajo,
y lo primero que hicimos fue constituir un comité de expertos de salud y bienestar intergeneracional. Identificamos distintas organizaciones con diferentes visiones, instituciones públicas, privadas, con expertise en el mundo de la salud del trabajo, de la prevención de riesgos laborales. Como Olga ha estado aquí, permitirme que destaque a Antonio Cirujano, director técnico del área de prevención de FREMAP, que ha sido colaborador, entusiasta de este trabajo junto con el resto, ¿no? Psicólogos, etcétera, que nos han ayudado a aterrizar este objetivo que nos proponíamos. Detrás, como os decía, siempre un socio académico, en este caso en la Universidad Europea de Madrid, con un equipo que ha trabajado con nosotros para darle rigor desde la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Y también el agradecimiento a Criteria como partner técnico en este trabajo. Bien, con todo este equipo, ya lo que decidimos, identificando las diferentes metodologías de trabajo, fue trabajar con nuestra red de empresas. Que están, aquí tenéis los logos de las empresas que han participado en este estudio, y precisamente para tener una visión lo más holística posible de la autopercepción de la salud y bienestar de las 5 generaciones en el ámbito de trabajo, lo que hicimos fue hacer focus group con empleados de cada una de las generaciones, ahí tenéis la muestra de cada una de ellas. Hicimos dinámicas de trabajo también con los profesionales de recursos humanos de estas empresas, también con los equipos de prevención de riesgos laborales, y cuando ya teníamos una primera análisis de esa visión holística de la salud física, psicológica, social y laboral, como un todo de la salud, íbamos al comité de expertos para que aún así se pudiera priorizar todavía más y mejor los objetivos de salud de cada generación y qué programas deberíamos poner en marcha. Dicho esto, nos metemos al lío y es ahora compartir ese diagnóstico. Un diagnóstico que viene un poco como a dar la visión anterior a los datos que nos ha presentado Olga, ¿no? A dar quizás un poco los argumentos de por qué a lo mejor está habiendo esta incidencia, ¿no?, en términos de salud que se mide desde FREMAP. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido ir escuchando para poder ir comprendiendo. Y desde la visión de la salutogénesis, lo que os vamos a presentar es cuáles son los principales retos de vida de personales y profesionales que tienen las diferentes generaciones, para saber qué momento vital están viviendo, para comprender con qué recursos se están enfrentando esas situaciones y cómo esto está impactándole en su salud. Vamos a empezar, como siempre, pues como la veteranía es un grado, por las generaciones un poquito más senior, la baby boomer. Un pequeño enmarco sociodemográfico para ubicarnos, ¿no? La generación baby boomer actualmente tiene entre los 54, 66 años. Es una generación que vive justo cuando empieza el desarrollismo económico de España, dejando la posguerra atrás, y bueno, pues viven en la juventud, la adolescencia y la juventud, en una transición hacia la democracia, donde se origina una apertura de todo tipo de movimientos en favor de los derechos individuales, civiles. La mujer se incorpora al mercado laboral, y actualmente la generación baby boomer, después de muchos años de carrera profesional, ahora pues la generación que dirige al resto de las generaciones, aunque muchos de ellos están siendo desvinculados. Con respecto a su salud, bueno, pues diríamos que quizás el hito que más determina la salud de esta generación tiene que ver con enfrentarse a cómo seguir trabajando para llegar a la jubilación, y también cómo abordar una jubilación positiva y activa después del retiro, ¿no? Con respecto a su salud física, bueno, pues lógicamente por edad hemos identificado que ya tienen diferentes, bueno, pues van cronificando diferentes patologías de diferentes maneras a nivel diverso, y vemos que su actitud ante la salud es una actitud más reactiva. Cuando ya tienen problemas, cuando acuden a los centros de salud, y por lo tanto quizás el reto que tenemos ahí es sensibilizarlos en un autocuidado preventivo, pues porque no han sido socializados en ese entorno, ¿no? Y ayudarles a comprender, a que se escuchen de alguna manera pues su estado físico, a que sepan gestionar de alguna manera la capacidad y sus energías, que tengan buenos hábitos, precisamente para que sean más preventivos de lo que son.
Desde el punto de vista de salud psicológica y entendiendo lo que os he dicho antes del modelo salutogénico que determina la capacidad según los recursos que tenemos, estamos ante la generación quizás con una salud psicológica más fuerte que el resto de las generaciones. Quizás porque a lo mejor estos recursos se han ido consolidando a lo largo del tiempo y son muy buenas herramientas para ese afrontamiento a las diferentes adversidades de la vida. Ellos sustentan de alguna manera su equilibrio psicológico en sus valores, en sus tradiciones, en su capacidad de trabajo, esfuerzo, en su compromiso, también en su solvencia económica, en su experiencia, ¿no? En su sabiduría. Y eso les hace realmente mantener cierto nivel de equilibrio. Y también lo hemos visto en el trabajo posterior del impacto de la crisis sanitaria. Con respecto a la salud relacional, le dan muchísima importancia a la familia y a los amigos. Para ellos es muy relevante ese tema, pero sin embargo, viven un momento en el que tienen que ser cuidadores de mayores, también tienen que ser cuidadores de niños y empieza a restarles el tiempo que necesitan para ese tipo de relaciones. Y los expertos nos dicen que además, ojo, porque están en la edad en la que están perdiendo seres queridos y tendremos que acompañarles en ese duelo. Y con respecto a la salud laboral, que le hemos llamado así, pues lo que tiene que ver con el impacto del momento profesional en su salud, pues ellos de alguna manera viven con tristeza, viven con preocupación, pues la falta de retos cognitivos, el hecho de que no haya un reconocimiento después de tantos años de trabajo y el hecho y la preocupación de cómo conectarse a la jubilación, cómo seguir trabajando derivado del tema de la preocupación de la desvinculación. Con respecto a la generación X, estamos hablando de una generación que actualmente tiene entre los 40, 50 años. Es una generación que nace y se desarrolla en una consolidación, una modernización de España, donde ya hay un desarrollo económico estable y una democracia que se consolida, ¿no? Ahí se genera ya ese estado del bienestar, promueve que ya mayoritariamente los jóvenes de esta generación vayan a la universidad, se generan las carreras duales y cambia de alguna manera el rol de las familias y el rol de la mujer. Actualmente es una generación que quizás lo que más les puede impactar en su salud es la falta de tiempo. La falta de tiempo para poder llegar a todas las exigencias que tienen, tanto por temas profesionales como por temas familiares. Tenemos que decir que esta es una generación donde uno de los valores que les caracteriza más generacionalmente es la responsabilidad. Y esa responsabilidad y esa autoexigencia de no llegar a los retos profesionales y a los retos familiares también les genera ansiedad, estrés y les frustra. Con respecto a la salud física, pues ya de alguna manera empieza a aparecer los primeros achaques físicos, pero lo que más nos preocupa es que precisamente como viven con muchísima tensión el no llegar a esa vida profesional y esa vida laboral, pues ellos nos refieren que esa no es su prioridad. El autocuidado, el tema de su salud, que no tienen tiempo para ello. Y eso nos tiene que alertar, porque precisamente ahora es cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas. Y además, también los expertos, y nos lo ha dicho Olga, tenemos que empezar a tener un poco esa perspectiva de género, ¿no? De autocuidado desde la perspectiva de la mujer y también del hombre. Con respecto a su salud psicológica, pues tienen también recursos que les ayudan de alguna manera a ese equilibrio. Por un lado, estamos hablando de recursos tan importantes como la formación, como la responsabilidad, habilidades sociales, entre muchas de ellas. La formación para ellos es el factor motivador para seguir desarrollándose a nivel personal y a nivel laboral. La responsabilidad es el que les da el equilibrio a la hora de tomar las decisiones de cara a su vida.
Y las habilidades sociales, para ellos, de hecho aquí hay un punto de inflexión con el resto de las generaciones, porque es una generación que empieza a orientarse muchísimo más a la persona, mucho más empática, más cercana, más comunicativa, y para ellos el hecho de esas relaciones sociales es la llave a la satisfacción. Pero, sin embargo, no tienen tiempo y tienen que circunscribir sus relaciones sociales al ámbito más pequeño, que es el de la familia, de los amigos, olvidándose de su yo. Nosotras, Ángeles y yo, siempre decimos que es la generación fantasma, nadie habla de ella ni de ellos mismos, hablan de ellos mismos porque no tienen tiempo, ¿no? Con respecto a la salud laboral, pues refieren lo que os estoy diciendo, refieren esa presión, esa autoexigencia en un mundo en el que constantemente tienen que ir dando respuesta a los nuevos retos organizativos, digitales, etcétera, globales, y se dan cuenta de que no llegan, y que no llegan ni para al nivel de trabajo ni al nivel familiar. Y viven con muchísima tensión y muchísima presión este momento. Cuando, evidentemente, el reto es darles herramientas para que bajen ese nivel de presión, pero, sin embargo, también nos encontramos con el miedo, el rechazo, ese cierto nivel de pudor que tiene esta generación para acudir a las consultas psicológicas y a recibir el apoyo por el que dirán. Con respecto a la generación millennial, estamos hablando de una generación que tiene actualmente entre los 30 y 40 años, por lo tanto, ya los jóvenes millennial ya van siendo menos jóvenes millennial, que todos cumplimos años, por lo que veo. Estamos hablando de una generación que nace en la mayor expresión del estado del bienestar. Estamos hablando de una generación que le hemos dado absolutamente todos y les hemos podido permitir, desde luego, tener la mejor formación académica, ¿no? Viven en un mundo global, por eso tienen una mente muy abierta, viven el máximo nivel de democracia, por eso yo creo que no entienden mucho de jerarquías, y luego, bueno, esa gran formación les ha llevado también a vivir con cierto nivel de frustración, el que se incorpora justo cuando hay una recesión económica y se genera un poquito precariedad laboral en su trabajo. ¿Cuál es el hito o cuál es el factor que más les influye con respecto a su salud? Pues el tiempo. Pero el tiempo visto de otra perspectiva que en la anterior generación. Para ellos el tiempo es la llave a factores fundamentales para ellos. Es la llave para su ocio, para su deporte, para sus amigos, para su pareja. Es la llave para tener tiempo para formarse, para seguir progresando profesionalmente. Y, sin embargo, ese tiempo no lo tienen. Y no lo tienen y les genera frustración. Y les genera frustración porque uno de los valores generacionales, tanto de los millennials como de los centennials, aquí voy a hablar de cosas muy similares de las dos generaciones, aunque luego os hablaré de particularidades, pues uno de los valores generacionales que tenemos que tener en cuenta con respecto a la salud es el valor de la inmediatez, del ya. De alguna manera eso tiene que ver del mundo digital. El mundo digital lo que hace es que las generaciones jóvenes lo tengan todo de manera inmediata. Cuando en la vida no se consiguen los retos personales y profesionales de manera inmediata, me frustro, no tengo herramientas para abordar esto. Y esto es muy relevante y muy importante si queremos comprender la salud de los millennials y de los centennials. Con respecto a la salud física, bueno, pues ellos refieren tener muy buena salud y efectivamente la tienen. Lo único que nos puede preocupar con respecto a estas dos generaciones es la visión cortoplacista que tienen. Que es otra de las realidades generacionales. Lo quiero ya hace que no tengas una visión a medio plazo. Entonces, si yo tengo malos hábitos, por ejemplo, con el tema de la dieta o del ejercicio o de la gestión del sueño, del cansancio, ellos no entienden del impacto que puede tener de cara a un medio plazo. Por lo tanto, necesitamos de alguna manera sensibilizarlos que ese autocuidado tiene que tener una visión más a medio plazo. Con respecto a la salud psicológica, aquí tenemos malas noticias y es que esta generación y la siguiente es la que refiere tener una salud más debilitada.
seguramente por el trabajo que hemos hecho de identificar los factores, los recursos que tienen fuertes o no, más débiles, externos y internos, pues quizás es porque los factores o los recursos que hemos identificado no los han desarrollado lo suficientemente todavía o no son lo suficientemente solventes como para que sean esos pilares que les ayuden a tener un equilibrio emocional. Eso no significa que no tengan también sus recursos, como por ejemplo la innovación, la creatividad, la flexibilidad, la gran formación académica, la capacidad esa de gestión al cambio, ¿no? Claro que lo tienen, pero también tienen dobles lecturas. Por ejemplo, la formación, por supuesto que tienen una gran formación, pero sí que hemos identificado que no tienen esa capacidad reflexiva pues, para poder llegar al análisis, ¿no? Al dato. O el tema de esa capacidad de adaptación, ¿no? que les define. Sí, tienen esa capacidad de flexibilidad de adaptación, pero siempre y cuando esa adaptación esté alineada a sus intereses, porque si no, también pueden ser reactivos, ¿no? Con respecto a otros factores, tenemos que identificar pues, también lo que tiene que ver con la parte digital. Y esto es algo que de verdad que merece un capítulo aparte, sé que lo habéis tratado antes, y tenemos que comprender que el mundo digital es un recurso fundamental para estas generaciones, para su desarrollo personal, fundamental. Pero también es un boomerang que va contra ellos e impacta en problemas psíquicos, físicos, psicológicos, sociales. Tiene un impacto que, bueno, pues que lo tenemos que comprender. Hay una adicción, están perennemente en alerta e informados, no hay una desconexión. Y una de las cosas que más nos preocupan, sobre todo para las generaciones jóvenes, es la falta, por así decirlo, de comprender la identidad real versus la identidad real. Al final fundamentan la autoestima en base a la identidad digital a través de los refuerzos de los likes de las redes sociales y que hace que conformen a esa persona en relación a esa identidad distanciándose de lo que es la suya real. Bueno, hay muchas cosas de las que tenemos que tratar sobre ese punto que impactan a su salud y a su equilibrio en ese sentido. Con respecto a la salud laboral, los jóvenes millennials nos refieren vivir muchísima presión su momento laboral. La cantidad de trabajo, la volatilidad en la que está el entorno de trabajo, las exigencias, todo ese nivel de exigencias que redundan en no tener tiempo para lo que ellos quieren. Ahí, ¿qué podemos? Nos dicen los expertos que quizás en donde les podemos ayudar es en darles herramientas para que de alguna manera entiendan o que comprendan que no se puede tener todo al mismo tiempo. No se puede tener un gran trabajo, participar en los mejores proyectos laborales, al mismo tiempo tener tiempo para el deporte, para tal. Entonces, bueno, pues que quizás ayudarles a aterrizar la realidad para que puedan de alguna manera sentirse menos frustrados. Con respecto a la generación centennial, bueno, pues es una generación que no es tan parecida como los millennials. Sí en la parte digital y también en ciertos valores generacionales que os he comentado antes, pero ellos nacen y se desarrollan en plena recesión. Ellos empiezan a heredar un mundo donde hay una crisis económica, donde hay un cambio climatológico, terrorismo internacional. El mundo que están heredando les preocupa muchísimo y les genera muchísima incertidumbre. Quizás por eso es por lo que este aspecto es el que más impacta a su salud y antes ha salido en referencia. Actualmente tienen en torno a 29 años hacia abajo, ¿no? Es una generación que, con respecto a la salud física, por poner alguna nota distinta a la anterior, pues que tienen mucha más conciencia de los buenos hábitos. Ellos realmente saben qué aporta el ejercicio físico, el psicológico y demás, pero sí que es verdad que buscan, por ejemplo, tienen malos hábitos como el tabaco, como el alcohol, porque lo buscan como refuerzo social. Con respecto a la salud psicológica, pues tienen una gran educación emocional,
tienen una mente muy abierta para poder tener diferentes opciones en la vida con respecto a dónde trabajar, dónde vivir. O sea, tienen una diversidad de opciones que les facilita muchísimo ese equilibrio emocional. Y nuevamente, poner el acento en la parte digital, sobre todo cuanto menos edad, más impacto tiene en ese sentido. Y ya por ir un poco culminando, pues en la parte relacional, junto con los millennials, deciros que para ellos lo más importante es la familia y los amigos, pero con otras características. La familia como soporte económico, financiero y social. Al final no se pueden independizar económicamente, esa precariedad, esa falta de oportunidades hace que acudan a la familia como ese soporte, ¿no? Y los amigos también son muy importantes, pero con cierto nivel de individualismo que también vamos a tener que trabajar en las organizaciones para que, de alguna manera, aunque son muy colaborativos, se integren en esa gestión de las diferentes generaciones, ya que ven con cierta distancia el valor que pueda aportar las generaciones más seniors, sobre todo. Y bueno, para culminar, no sé si tengo un minuto, Adrián, para introducir simplemente los grandes titulares del segundo trabajo, que era analizar a través de 5 variables psicométricas el nivel de incertidumbre, el nivel de ansiedad y de sintomatología depresiva de nuestras personas, de nuestras generaciones, como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria en su salud mental. Hicimos una encuesta cuantitativa, recibimos más de 1.300 respuestas de empleados de cada una de las generaciones de estas 12 empresas que habéis visto, y me voy directamente ya al dato. Y es que de estas 5 variables psicométricas que analizamos, la incertidumbre relacionada con las condiciones de trabajo, la incertidumbre relacionada con el mantenimiento del puesto de trabajo, la ansiedad y la preocupación de contraer el COVID y desarrollar la enfermedad, o sea, la ansiedad que podría generar con respecto a desarrollar la enfermedad, y luego la ansiedad generalizada y la sintomatología depresiva. Para hacer ese trabajo estuvo detrás otro equipo de la Universidad de Ciencias Biomédicas de la Salud. Y bueno, pues deciros que muy rápidamente nosotros hicimos ese trabajo donde en un primer capítulo pedíamos a la gente que contestaba que se identificara su perfil por variables sociodemográficas y también por variables en sus condiciones de trabajo, para identificar luego los colectivos más vulnerables, ¿no? Nada más que os voy a poner en la anterior diapositiva que me la he pasado, para simplificar las escalas métricas que analizan estas 5 variables, os he puesto un termómetro de 3 colores, ¿no? El color negro identifica que ya hay un cierto nivel de sintomatología leve, el rojo es el medio moderado y el color morado ya es el grave. Bueno, pues aquí están representadas toda nuestra plantilla. Bien, pues ya todas nuestras personas refieren tener un cierto nivel de sintomatología en las 5 variables, todas nuestras plantillas. Pero cuando empezamos a hacer segmentaciones es cuando empezaron a cambiar los colores del termómetro. Cuando la primera segmentación que hicimos fue, como es lógico, la generacional. Y aquí aparece lo que nos ha dicho rotundamente Olga, y es que hay una relación directa con la edad y con la sintomatología, a nivel de incertidumbre, de ansiedad y de sintomatología depresiva. Nuestra gente joven refiere tener mucho más niveles de estrés, de ansiedad y de incertidumbre. Solamente la generación baby boomer aparece refiriendo mayor escala cuando se refiere a contraer la enfermedad, como es lógico, porque somos un colectivo más vulnerable. En el resto, por eso os decía antes, cuando hablábamos del modelo salutogénico que dependía y determinada según la capacidad que teníamos las personas, los baby boomers, aquí sí que estamos refiriendo que tenemos esta capacidad para haber salido más solventemente. Cuando hemos cruzado esto por género, hombre y mujer, nuevamente, Olga, te tengo que dar la razón, porque aparece que la mujer está mucho más afectada que el hombre en las 5 variables. Y cuando cruzamos diversidad generacional y género, nos encontramos que todas las mujeres son las más afectadas, pero sobre todo las más jóvenes.
Entonces, bueno, hemos hecho muchísimas segmentaciones. Este estudio es público, lo podemos compartir con todos vosotros si queréis. Hemos hecho muchísimas segmentaciones, como os hemos dicho, según las diferentes variables sociodemográficas y de condiciones laborales, y deciros que los termómetros rojo y morado aparecen cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de divorciados y viudos, los que tienen muchos hijos, los que tienen grandes dependientes, los que tienen cargas financieras, bajo nivel formativo, profesional, etcétera. Y a nivel laboral, deciros que cuando no tenían la posibilidad de trabajar en remoto, cuando los que trabajaban en remoto trabajaban muchísimos días, cuando decían no tener la posibilidad de conciliar por situaciones COVID, o cuando decían que no conocían las medidas anti-COVID de sus empresas o no podían tener uso de ellos, o cuando tenían que coger transporte público o hacer uso de los comedores de las organizaciones. Con esto lo dejo aquí y simplemente pues deciros que creemos que tanto por el diagnóstico del primer trabajo como el diagnóstico del segundo, también un pequeño matiz. Como habéis visto, el trabajo de primero nosotros lo terminamos en febrero de 2020 y luego el siguiente lo hicimos en el 2021. Si os habéis dado cuenta, en el 2020 nuestra gente ya traía problemas de salud en la mochila. Y lo que ha ocurrido en la crisis sanitaria es que sobre esos problemas que ya teníamos los hemos agudizado. Con lo cual, no solamente es la crisis sanitaria, sino que tenemos que atender la realidad, la salud de nuestra gente desde la realidad generacional. Eso es lo que hemos querido compartir con vosotros, una visión un poquito que viene a complementar el trabajar con las personas desde esta perspectiva, ¿no? Comprenderla desde esa holística de toda la salud física, psicológica, social y laboral, desde la perspectiva de los recursos que tiene cada generación para ver si tenemos esa capacidad desde nuestras empresas de fomentarlos y comprender que la capacidad de afrontamiento a su propia vida pues se fundamenta sobre todo en la salud que puedan llegar a tener. Con esto espero que os haya podido dar luz en alguna medida y muchas gracias.